Bueno, como dije, bienvenidos todos y es un privilegio tremendo poder iniciar esta serie. Para aquellos que nos visitan por primera vez o se están uniendo por primera vez en casa, mi nombre es Juan Carlos Mejía y tengo el privilegio de servir como pastor en la iglesia. Estamos para apoyarles y no solamente su servidor, sino todo el equipo y todos los miembros de esta iglesia. Bienvenidos todos. Muy bien, vamos a iniciar una serie y antes de orar, mencionar un poquito cómo surgió esto de esta serie. Normalmente tenemos y parte de mis responsabilidades es programar todo un año, hacemos un balance de varios temas, varias cosas y bueno, les digo que para esta época teníamos planeado otra cosa. Pero yo dije, Señor, en medio de lo que está pasando, Señor, ¿qué hacemos con este tema que vendrá después? ¿Cierto? Señor, ¿qué hacemos frente a este mundo como está? Las necesidades de nuestro país, la tremenda responsabilidad de este proceso electoral. Ya no se habla de rumores de guerra, es la guerra que hay en diferentes latitudes, las amenazas contra la vida en muchas formas. Señor, ¿tu iglesia qué debe hacer? Y el Señor dice, bueno, yo ya he hablado de eso y quiero que enseñes al respecto. Entonces yo le dije al Señor, Señor, ¿no te estarás refiriendo al libro de Apocalipsis? Casi ninguna comunidad, ninguna comunidad se predica de este libro, porque tiene sus complejidades para la iglesia en general. El Señor dice, es el mensaje para el día de hoy. El Señor pensó, inspiró este libro para las realidades del día de hoy. La primera vez, no que predicamos de Apocalipsis, hemos predicado, pero que quisiera que en casa aquí nos acompañen como congregación en una aventura, porque vamos a cubrir todo este semestre, el resto del semestre, menos algunas prédicas que van de otros temas. Este libro es una aventura para cualquier comunidad y para cualquier predicador. Estemos orando, creo que son los tiempos para eso. Como vamos a ver en esta introducción, el Señor lo dispuso. Y en estos tiempos tan difíciles, qué bueno tener una palabra cierta del Señor para cada uno de nosotros. Vamos a orar y pedir que el Señor nos dirija en este tiempo, en esta aventura, que conforte nuestro corazón. Y como cantábamos hoy, Él es el Señor, Él es grande y Él debe cambiar la perspectiva y va a cambiar este mundo a través de su iglesia. Oremos. Señor nuestro, gracias por este tiempo, por cada persona aquí, en un mundo en tanto conflicto, en tanto sufrimiento. Señor, ayúdanos a verte a ti en medio de todo lo que hacemos, de tu palabra. Señor, gracias por inspirar este libro, por las escrituras, por tu palabra. Señor, gracias y permítenos ir fortaleciendo nuestra fe, animando a otros y pudiendo estar seguros de cuál es tu voluntad para estos tiempos. En tu nombre oramos dándote gracias. Amén y amén. Espero que todos puedan también seguir, después repasar. Enviamos a nuestra WhatsApp el bosquejo para poder repasar. Ahí están todos los pasajes y podemos estar atentos a ello. ¿Por qué el título de esta serie? La última palabra. Porque el Señor, primeramente, es el libro que cierra el canon de las Escrituras, pero también Él da la última palabra. Él tiene la última palabra. No es ni la historia, ni ningún líder, ni la iglesia. Él tiene la última palabra. Y les recuerdo Mateo 24:35, donde dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás
pasará. Y vamos a ver lo que dice el Señor en este libro, la última palabra en varios temas. Por ejemplo, el próximo vamos a hablar de cuál es la última palabra con respecto a Jesús. Posteriormente la iglesia, vamos a ver acerca del juicio, del mal, en fin. ¿Cuál es la última palabra del Señor frente a cada uno de estos temas? Hace ya muchos años, no en la época digamos que se presentó por primera vez esta película, vi una de las películas que más me asustaron, de horror, que tiene que ver con el final de los tiempos. Es una película viejísima que si pueden verla, por ahí está, Como ladrón en la noche. Eso es una película vieja. Algunos la vieron, la han visto alguna vez por ahí. Bueno, busquen. Es un clásico. Pero esa película habla de esos temas, del fin de la historia, y termina uno, pues, mejor dicho, en medio de un estrés de todo lo que va a pasar. Esa no es la perspectiva que vamos a tener hoy. Esa película inclusive como que inicia existió toda una moda en el arte y en la literatura cristiana. ¿Recuerdan de estos libros Dejado atrás? ¿No se recuerdan de la serie y algunas? Pues eso era fue todo un bestseller, inclusive desde el punto de vista comercial. Apocalipsis sí habla del fin de los tiempos, pero ese no es el espíritu que pretendemos ni la perspectiva al ver este libro. Cuando estábamos buscando imágenes, yo le dije a Pablo, búsqueme algunas imágenes, y había unas cosas de zombies, unas cosas inquietantes. ¿De dónde? Por favor, eso no. Y si se dan cuenta, la imagen que tenemos de nuestra serie es totalmente diferente a eso, porque debe ser algo que produce paz, cielo y tierra. Esa idea de temor, pues que siempre se dice frente a la lectura de este tema o cuando se habla de esto, es algo que no es correcto. Pero frente al libro de Apocalipsis, en general yo diría las escrituras, nos sentimos inadecuados, ¿cierto? No sé cuántos han leído o cuántos han pretendido. Uno empieza a leer y dice, no, eso como que no. Y uno pasa rápido y dicen, decimos, no, es que me falta más conocimiento, es que no, esto es tan complicado. Y bueno, algunas veces inclusive nos enojamos frente a este tipo de literatura. La iglesia en general toma dos posiciones frente al libro de Apocalipsis y a la literatura apocalíptica en general. Es un género literario. O se obsesiona con eso. Uno encuentra hermanos y predicadores que eso hablan y eso del último detalle, hacen gráficos, mapas y se obsesionan, quieren buscar el código secreto, que a propósito la vida no tiene ningún código ni cosas raras, que vamos a descifrar los eventos hay toda una histeria y hay gente que pasa años y años y dele al mismo tema. Ese es un extremo. La mayoría en la iglesia tomamos la otra posición, es decir, evitamos esto. Evitamos este género literario. Sin embargo, este libro, por los siglos, ha sido y será hoy la fuente de confianza y ánimo para la iglesia. ¿Cómo el Señor obra en el mundo? Es lo que menciona este libro. ¿Y cómo es el final de la historia? Pretendemos, y lo que el libro pretende, lo que el Señor pretende a través de este libro es darnos confianza y esperanza en Jesús. Este libro estará para darnos confianza y esperanza en Jesús. Fue un libro que se escribió como en la mitad hacia la segunda mitad del primer siglo. Hay varias, en cuanto a cuándo se escribió, hay dos posturas. Uno, que hacia los años 60, de pronto poco después de la muerte del emperador Nerón, o hacia finales del 90, algunos lo ubican ahí, poco después de la muerte de Domiciano.
pero está en la segunda mitad del primer siglo. Fue escrito para una iglesia en circunstancias como las nuestras, con muchas dificultades, que parecía que la iglesia no tenía ninguna relevancia y no iba a tener ningún papel en la historia. Fue escrita por un hombre de nombre Juan. Con respecto a este líder de la iglesia, Juan, hay varias también posturas. Siempre ha habido un debate de quién es el autor de Apocalipsis. La mayoría entonces dicen no, que es el apóstol Juan. Pero, hay muchas evidencias que es difícil, pero también es probable que haya otro Juan, otro líder en esa zona que se llama Juan. Por eso le vamos a decir en este tiempo, el autor de este libro es Juan de Patmos, porque allí fue donde se escribió ahí, Juan de Patmos. Ustedes se van a dar cuenta en toda esta serie que vamos a tener que aclarar si estamos hablando de Juan de Patmos, el que escribió el libro, o Juan aquí de la colina que está hablando. Si ustedes leyeron el párrafo de motivación, hay que discernir si es Juan de Patmos o el Juan de la colina. Pero vamos a ir mirando qué es. Lo importante exactamente es, y por eso me identifico tanto con él, es que Juan era un pastor. Era un líder y tenía un corazón de pastor que cuidaba de esa iglesia en tiempos muy difíciles. Juan escribió este libro estando preso en el exilio, en circunstancias físicas muy difíciles. Uno puede pensar en este hombre solo, exiliado, prisionero, desarraigado de todo lo suyo, perdiendo su vocación, con falta de comunidad, aislado de la gente que tanto ama, rodeado de silencio. Largos días pasaría Juan pensando. Y a veces cuando pensaba en su situación y en las circunstancias del mundo, se desanimaba, se desesperaba. Decía, bueno, ¿realmente esto va para algún lado? En medio de esto, él también se preguntaba, yo no sé si te has preguntado en estos días, Dios, ¿qué estás haciendo? ¿Qué pasa, Dios, en este mundo? ¿Para dónde vamos? ¿Qué viene después, Señor? Es que no sé si notan el estado de la humanidad después de pues todavía estamos sufriendo de esto, de toda una crisis, de una pandemia, de pestilencia, de todo esto. Señor, no acabamos de terminar y una guerra como esta, donde me parece que el corazón de cada uno de nosotros se afecta, los ojos, es que la estamos viendo, me parece muy cruel, en directo. Por Dios, y como que uno dice, pero ¿qué hay que hacer? ¿Qué hacen los líderes de este mundo? Ante una situación es que Juan recibe este mensaje, Juan de Patmos. Juan recibe este mensaje, el Señor manda a un ángel y frente a esta realidad, él habla. Y él habla y dice ahí que habla a un grupo de iglesias, 7 iglesias. En esa región de Asia Menor había más de 7, había otras iglesias, no solo las que están ahí, Colosa, otras. Pero en el hebreo 7 es como para decir, les hablo a la iglesia en general, de esa época y a la iglesia en general en todo el mundo. Y Apocalipsis, y vamos a meternos en eso, Apocalipsis fue escrito para personas comunes de la iglesia. Los hermanos que escucharon por primera vez la carta de Apocalipsis eran hermanos sencillos. Eran hermanos que que tenían un don y un poder especial para la interpretación de símbolos raros. Eran hermanos como cualquiera. No eran teólogos ni grandes eruditos, eran hermanos común y corriente. No eran académicos. Una iglesia en crisis y ellos
recibieron esta carta. Momentos peligrosos como el día de hoy, momentos inciertos como el día de hoy. Esta carta se presenta en dos formas. Esta carta muestra, por un lado, el lenguaje que revela. Apocalipsis, ¿saben qué significa Apocalipsis? Revelación, ¿no? Cuando uno dice, esto es el Apocalipsis, está mal. No se refiere a que esto se acabó, que esto es... Apocalipsis quiere decir que muestra, que revela, que aclara el sentido, es lo que significa la palabra, revelación o apocalipsis. Y en segundo lugar, es un lenguaje profético. Sí, es un lenguaje. Los dos lenguajes están ahí. Un lenguaje que revela, quiere mostrar, aclarar cosas. Parece para nosotros, tal vez no lo aclara mucho a veces, pero sí lo pretende hacer y es un lenguaje profético. Veamos lo que dice Apocalipsis 1, 1 al 3. Esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan, quien por su parte da fe de la verdad, escribiendo todo lo que vio, a saber, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Esto es también palabra de Dios y testimonio de Jesucristo. Por eso el mensaje de hoy lo hemos titulado La última palabra con respecto a las Escrituras. Dice, pongan atención este verso 3, que es el que pretendemos que nos inspire para todo esto. Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Es tremendamente pertinente, no sé si notan este pasaje. Dichoso, oiga, en medio de estas circunstancias, el mundo en general se siente muy afligido. ¿No ha notado el ambiente de tanto carga negativa? Pues es así. Pero dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético, arriba dice revelación, y hacen caso de lo que está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Es decir, revelación quiere decir que este libro nos va a enseñar lo que el Señor piensa, la última palabra para la historia, para las circunstancias de este momento, de este mundo. Quiere dar, en primer lugar, recuerden, revelación quiere decir que nos va a dar a conocer cosas. Miren, como creyentes, no sé si también allí en casa, ¿a ustedes no le preguntan, oiga, ¿usted qué piensa de esto? Y tenemos, ¿quién va a dar respuesta al mundo de lo que está pasando? Y uno dice, pues, no sé, pues, ahí. Pero ustedes son creyentes, pero a ver, ¿cuál es? Y entonces uno dice cantidad, lo que viene, no. ¿Qué dice? Y lo que pretendemos, lo que todos queremos en esta aventura es que al terminar este tiempo, nosotros podamos tener algunas respuestas claras de lo que está ocurriendo y para dónde va este mundo. No está bien decir, no sé, agarremos del Señor porque esto no tenemos ni idea para dónde va. No, sí hay idea para dónde va este mundo. Apocalipsis no tiene que ver nada con esas imágenes de zombies, de ocultar, de confundir. Al contrario, es algo bello, magnífico lo que está escrito en Apocalipsis. Va a requerir dos cosas. Eso sí les digo a todos, va a requerir dos cosas. Una, algo que el Señor nos dotó, imaginación. Va a requerir imaginación, que activemos nuestra imaginación. Y en segundo lugar, humildad. Creo que a veces no entendemos o no adecuadamente no leemos Apocalipsis, porque en el fondo no nos da miedo poner en funcionamiento la imaginación y en segundo lugar
porque no somos lo suficientemente humildes. Pero ¿qué debemos ver? Este pasaje nos dice, ¿qué es lo que debemos ver? Este pasaje habla, este libro es de profecía. Cuando a las personas y a los creyentes decimos, este es un lenguaje profético, pensamos que este texto bíblico, que los pasajes proféticos de la Biblia son como una especie de bola de cristal. Usamos el Espíritu Santo y la Biblia como una bola de cristal que predice los eventos. El propósito fundamental, pongan atención en eso, de la profecía es proclamación de lo que Dios está haciendo en el mundo hoy. Y es lo que vamos a tratar de exponer. Profecía no es estado de adivinación, es fundamental. Tiene que ver con eventos que los predice en el futuro, pero fundamentalmente es una proclamación de lo que Dios está haciendo hoy. Tú y yo sí podemos tener la certeza de qué está haciendo Dios en este mundo, aún en estas circunstancias tan difíciles. Quisiera invitarles a que no solamente que veamos este libro como algo de revelación, sino como una proclamación de lo que está haciendo Dios hoy y de lo que tú y yo tenemos que hacer hoy. Porque es un libro para movernos a la acción. La iglesia en estos tiempos tan difíciles, así ha sido en la historia, tiende a paralizarse, tiende a confundirse, tiende a perderse frente a los eventos históricos. Pero este libro nos va a animar, a movernos, a actuar. Es cierto, Apocalipsis habla del pasado, habla del futuro, pero principalmente de la hora. ¿Qué debemos escuchar y hacer? ¿Qué debemos escuchar y hacer? Y yo espero que todos empecemos a leer este libro. De pronto es ese libro que usted lo tiene ahí casi que sin rayar nada y sin anotaciones. No, pero estos meses lo vamos a leer mucho. Léanse el primer capítulo. Todo. Vamos a leerlo esta semana. ¿Qué debemos ver? Hay 4 acercamientos. Permítanme ejercer un poco mi función de maestro, no tanto de predicador, sino maestro. Hay 4 acercamientos que en general la iglesia tiene. Tú y yo nos movemos en alguno de estos 4 acercamientos frente a leer el texto. El primero, hay personas, comunidades o en la historia se han acercado al libro de Apocalipsis pensando que son cosas que ocurrieron solamente en el pasado. Son eventos del pasado. Son símbolos e imágenes que se cumplieron en la época de Jesús y al comienzo de la iglesia. De pronto hasta la época de la caída, de la destrucción del templo en el año 70 o de pronto hasta la caída del Imperio Romano en el siglo V. Dicen, todo eso es cosa del pasado. Esto fue relevante a la gente de aquel entonces, pero hoy esa es una postura de varias personas, de varias escuelas de interpretación del texto. Tiene fortalezas esta postura, es que es muy cuidadosa en ver el contexto, la historia, los elementos de aquella época, y aporta mucho al respecto. Sin embargo, creo yo, tiene una debilidad, que no tiene mucha aplicación entonces para el día de hoy. Si asumimos esa postura, entonces, ¿para qué predicamos hoy eso? ¿Para qué nos vamos a mandar 4 meses ahí leyendo estos? Tal vez tampoco hace el énfasis de esa relevancia del plan futuro, porque Dios todavía tiene un plan futuro para la humanidad. Y debemos tú y yo conocerlo. En segundo lugar, hay otra postura. Es cuando empezamos a leer este libro solamente como, por lo menos en gran parte, eventos futuros. Son cosas del futuro. ¿Saben? Es la postura más común en la iglesia cristiana en América Latina y en Colombia. Esta es la más común. De ver todo esto como algo más que todo del futuro. Desde el año 1900. La mayoría
de pronto se ubican y dicen, bueno, todas estas cosas empezaron, tienen sentido desde el final de la Segunda Guerra Mundial hacia el año 1948. Y si ustedes se dan cuenta, estos son el tipo de predicaciones que hablan de todas las cosas futuras. Pero lo interesante, si ustedes han leído libros al respecto de este enfoque, es que cada vez van cambiando la fecha. Y cambian cuál es el anticristo, eso han pasado a todos por el anticristo y dice, no, es que bajo está ocurriendo Jerusalén, tal cosa, y empiezan, dice, este tal presidente, este evento es la batalla del Armagedón. Algunos están ubicando a Ucrania por allá. Y cada vez tiene ventajas en que enfatiza el plan futuro del Señor, pero ignora el contexto original y por eso tenemos una interpretación bastante subjetiva de los textos. Todo esto, hermanos, se sientan y hablan lo que se les... Y cada 5 años hay que cambiar las fechas, los personajes, porque pues como que no cuadran. El tercer enfoque es, algunos ven este texto solamente como eventos históricos, es decir, buscan y dicen, Apocalipsis es la muestra de cómo Dios obra en la historia. Y ustedes probablemente han visto esos mapas, esos diagramas, ¿no han visto esos diagramas que ponen el Cristo y entonces de todos los diferentes imperios y van colocando los textos bíblicos? Es bonito. Y colocan la historia, los diferentes imperios, las caídas y todo esto, y lo van ubicando. Hacen mucho énfasis en esto. Y ahí es donde digo que el anticristo y los diferentes anticristos los han venido corriendo, los extienden y hacen unos gráficos impresionantes. Es muy positivo en el sentido que muestra que Dios obra en la historia, que Dios está obrando hoy y que Él es el que mueve la historia, pero generalmente se ignora el pasado y es una posición bastante subjetiva. Ante todo esto, hay algunos que asumen, que es la mayoría de los creyentes así, como dice tú y yo, normalitos en la iglesia, es que estos son verdades espirituales. Mauricio, yo no sé ni qué historia es, ni qué es lo que hay ahí, pero ahí hay principios espirituales. Entonces espiritualizamos todo. Entonces vemos principios espirituales y alegorizamos todo. Esto muestra la lucha del bien y del mal, la luz y la oscuridad y bueno, tratemos de buscar algunos principios espirituales, porque eso no lo entendemos. Hay ventajas en eso, en que por lo menos tratamos de buscar una aplicación en el día de hoy, pero estamos dejando a un lado todo lo que ocurre en la historia que está en ese texto. Lo que vamos a hacer de aquí al resto, yo les voy a pedir algunos favores durante el tiempo. En primer lugar, yo no sé bueno, algunos sí sé cuál es su postura frente al libro de Apocalipsis, pero les animo a eso que la tecnología nos ha enseñado, a que espichen el botón de resetear. Y todas esas cosas que tienen por ahí en la cabeza, ¡pum!, reseteen. Abran su mente, sus principios, tengan una mirada fresca. Vamos a tratar de dar una mirada fresca. Han habido cantidad de cosas que se dicen con respecto, películas, como ya dije. Tratemos de resetemos. No en parte, sino para todo el libro. En el día de hoy vamos a ver que este libro, como dije, tiene aspectos relevantes para una iglesia y para un mundo que sufre en el día de hoy. Los símbolos que están ahí, otra cosita que debemos hacer, todos los símbolos que están ahí son símbolos que están en otras partes del Antiguo o del Nuevo Testamento. Entonces, ¿saben qué? Cuando no entendemos varios pasajes de ahí, el problema no es Apocalipsis. El problema es que no leemos mucho el Antiguo Testamento
y varios pasajes del Nuevo Testamento. El problema no es, son 404 versículos, imagínense, 404 versículos, no son tantos. Hay 300 referencias, más o menos, a pasajes del Antiguo Testamento, 300 ahí, y como unas 218 del Nuevo Testamento. No hay citas concretas, directas, pero sí referencias. Es decir, si tú conoces del Antiguo, es la historia, el futuro, hay verdades teológicas, tenemos que tener humildad, nos muestra el Señor para los cristianos de todos los tiempos. Primero que todo vamos a ver en este tiempo lo que Juan vio. Juan de Patmos. Juan de la Colina va a tratar de mostrarles lo que Juan de Patmos vio en aquel entonces. Es la revelación de Jesucristo. Dice el texto, Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Ahí hay un lenguaje en el idioma que fue escrito en el Nuevo Testamento un poquito ambiguo allí. Algunos por eso lo traducen, ¿es la revelación que Jesucristo da o es la revelación acerca de Jesucristo? Lo traducen de estas dos formas, que Jesucristo da o que es acerca de Jesucristo. Son ambas. Es una revelación que da Jesucristo y es una revelación acerca de Él. Ambos. Es la revelación de Jesucristo. ¿Qué debemos ver? Debemos ver a Jesús y ver todo lo que está ocurriendo a través de Jesús. ¿Qué debemos ver en Apocalipsis? No son todas esas cosas, dragones, todas esas cosas que hay ahí. Debemos ver a Jesús y todo lo que está ocurriendo a la luz de lo que Jesús nos muestra. Veamos cómo lo dice Apocalipsis 1:4. Yo, Juan, escribo a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. A propósito, Patmos existe y varias de las iglesias aún existen. Gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es y que era y que ha de venir. Y de parte de los 7 espíritus que están delante del trono, de eso lo vamos a ver después. Y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el primero que resucitó, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados, al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios su Padre. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Paro aquí un momentico. ¿Saben cuál es el papel fundamental tuyo y mío en esta época? Dice aquí el texto, que nos ha hecho un reino de tú y yo. Somos los sacerdotes para este tiempo. Es decir, los que estamos trayendo el mensaje, los que nos comunicamos de parte de Dios, con Dios y para el mundo. Por los siglos de los siglos, amén. Miren que viene en las nubes y todos lo verán con sus propios ojos, incluso quienes lo traspasaron y por él harán lamentación todos los pueblos de la tierra. Así será, amén. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Es una invitación a ver los acontecimientos. Nuestro proceso, por ejemplo, electoral, las guerras que están ocurriendo en este mundo. Vivimos, sí es cierto, en un mundo incierto, caótico. Hay tantas cosas que cambian, qué bueno tener un Dios que no cambia, que es el origen, el clímax y la resolución de la historia. Nuevamente, Apocalipsis 1:3. Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan la palabra de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito,
que el tiempo de su cumplimiento está cerca. ¿Qué debemos escuchar? Coloqué allí. Debemos escuchar la palabra de Dios y obedecer lo que dice. Por eso es que este lenguaje de Apocalipsis es más que todo una proclamación, no una adivinación. Porque si es una proclamación es algo que nos invita a actuar, a obedecer. Si es algo que es adivinar del futuro, pues uno lo mira como, bueno, sí, eso es lo que va a pasar. Pero si es una proclamación es algo para hacer y vivir en el día de hoy por medio de su Santo Espíritu. Hoy vamos a tomar la Santa Cena. Esta parte del Apocalipsis muestra esto. Dice, este libro, lo que está ocurriendo en el día de hoy, nos corresponde a nosotros leer los tiempos y obedecer la palabra más que nunca. La invitación de la cena es para ese Jesús, está siendo Jesús, ese Jesús que se muestra aquí. En estos momentos de la historia, sí podemos celebrar, sí podemos participar de la cena. ¿Qué hacer? Y todos nos sentimos así frente a las noticias. Hay varias cosas que les voy a invitar a hacer. Dice, leer este pasaje, obedecerlo, leer en voz alta. Lo hemos hecho hoy. Reflexionemos, meditemos y pongamos en práctica hasta ahí lo que nos corresponde. Hoy vamos a tomar la Santa Cena pensando en eso, en que nuestro Dios es el alfa y la omega, el principio y el fin. Y algún día, cuando Él regrese, celebraremos esta cena en la llamada bodas del Cordero. Hoy estamos celebrando eso con un sentido de proclamación, que el Señor viene por su iglesia, y eso nos debe animar en el día de hoy. Vamos a orar y vamos a pedirle a nuestro Dios que frente a las circunstancias que estamos viviendo, frente a los eventos, nos permita en su palabra verle a Él, no solamente en este pasaje, verle a Él y hacer y obedecer lo que su palabra nos dice. Vamos a orar. Señor nuestro, gracias porque tú eres nuestro Salvador, y hoy celebramos esta cena porque reconocemos que tú eres el único que tiene la obra suficiente para limpieza y perdón de nuestros pecados, el que tiene la historia de nuestra vida, el que nos ofrece la vida eterna, el que nos sostiene en estos momentos peligrosos para la historia de la humanidad. Señor, gracias, porque eres, como dice este pasaje, el primogénito de la resurrección, porque la esperanza para todos los que participamos de esta cena es que algún día todos resucitaremos y nos uniremos con Él en esa gran santa cena de las bodas del Cordero. Señor, ayúdanos en estos tiempos a poder dar respuesta de esperanza, a dar respuesta de alivio de las necesidades, de salvación, para un mundo que está en caos y en crisis. Qué bueno que tú eres nuestra certeza. Señor, gracias porque podemos tener este momento como comunidad. Muchos hermanos en el mundo hoy no se están pudiendo reunir para celebrar la Santa Cena, pero hoy lo hacemos, reconociendo que tú eres Señor de nuestras vidas y de la historia. Señor,
Tú nos llamas cada vez que nos invitas a la cena, al arrepentimiento. Señor, más que pensar en la maldad de la humanidad, Señor, Espíritu Santo, hoy convéncenos de pecado. Señor, permítenos hoy confesar nuestros pecados en silencio. Cada uno de nosotros vamos a revisar nuestra vida y ver qué pecados debemos confesar y tomar la obra de Jesús en la cruz para que nos perdone y nos limpie. Señor, gracias porque nosotros sí sabemos cuál es nuestro destino eterno. Y Señor, gracias que tú sí nos hablas de lo que está ocurriendo en la historia hoy, que tú controlas la historia y también sabemos cuál es el final de la historia. Señor, gracias. Allí en silencio, revisemos nuestra vida, pongámonos en paz con el Señor. Él siempre tiene provisión de perdón y de limpieza. Señor nuestro, gracias por aceptar nuestra confesión. Gracias por limpiarnos y gracias por poder ser por tu obra en la cruz hijos tuyos. Gracias por tu palabra. Gracias porque en estos tiempos inciertos tú eres nuestra paz, nuestro ánimo. Señor, te ruego que afirmes nuestra fe y deseches el temor que tanto quiere invadir nuestro corazón. Señor, afírmanos en tu palabra. Señor, gracias por celebrar hoy en tu presencia aquí como una familia. Y recordamos las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Amén. Vamos a ser servidos con la copa. Si lo vamos destapando mientras cantamos. Allí en casa también podemos tomar los elementos que hemos preparado. Mientras tanto cantamos, mientras todos seamos servidos para participar de la Santa Cena. Cantemos pues al Señor. Tú que justo me haces, que llevas mis cargas y permaneces
Señor Jesús estando entre nosotros con sus discípulos e invitándonos también a nosotros a tomar el pan como símbolo de su cuerpo quebrantado en la cruz, así como lo anticipó estando con sus discípulos. Allí también tomó el pan y tomó la copa. Mojó el pan en la copa, comió del pan y bebió de la copa. Y la invitación es a que hoy, como sus discípulos, hagamos lo mismo en este momento. Podemos participar del pan y de la copa. Mientras recogen nuestras copas, vamos a cantar nuevamente. Tú que justo me haces, que llevas mis cargas y permaneces fiel. Tú que cubres mi vida de amor y justicia, oh Cordero fiel. Tú, Cordero de Dios, llevaste en ti todo mi dolor. Tú rasgaste al morir el velo que ayer me separó de ti. Tú, Cordero de Dios, llevaste en ti todo mi dolor. Tú rasgaste al morir el velo que ayer me separó de ti. Como acostumbramos cuando celebramos la Santa Cena, oramos por personas que estén enfermas, bien sea que estén aquí presentes en casa o familiares y amigos que tengamos en mente en este momento. Así que les invito a ponerse de pie, por favor. Vamos a orar específicamente por personas enfermas, ponerlas delante del Señor, y con esta oración también despedimos la reunión. Padre, gracias por este tiempo juntos. Gracias porque hoy podemos celebrar y recordar tu muerte y tu resurrección por amor a cada uno de nosotros, Señor. Gracias por haber dado tu vida en esa cruz, por amor a nosotros, Señor, y por haber resucitado para demostrar que tu proyecto sigue siendo la vida, no la muerte. Y gracias porque en esa cruz no solamente nos salvaste, sino que tu palabra dice que también nos sanaste. Por eso hoy nos acercamos confiadamente al trono de la gracia para orar por aquellas personas que se encuentran enfermas, Señor. Bien sea que estén aquí entre nosotros, familiares, amigos, personas queridas para nosotros, que pueden estar incluso en un hospital, Señor. Incluso los diagnósticos médicos ya no darles más posibilidades, Señor, pero nosotros seguimos confiando que tú eres un Dios que hace milagros, un Dios que actúa sobrenaturalmente, y por eso acudimos a ti, Señor, confiando que tú sigues obrando, Señor, confiando en tu soberanía, Señor, pero también en tu bondad. Y por eso, Señor, oramos por la sanidad de nuestros familiares, amigos, por nuestros hermanos en la fe que están sufriendo en este momento, Señor. Y te agradecemos porque tú eres fiel, porque tú conoces nuestra realidad, Señor, y porque nuestra realidad no es ajena a tu misericordia, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, por poder adorarte juntos, por ser iglesia, Señor. Queremos seguir viviendo ese llamado y esa vocación
en cada día de nuestra vida y con todas las relaciones e interacciones que tengamos esta semana. Señor, que podamos reflejarte en el rostro de cada persona con la que hablemos, con la que interactuemos, nuestros amigos, compañeros de trabajo, de estudio, Señor. Acompáñanos y bendícenos, Señor. Ponemos esta semana en tus manos y oramos en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Que estén bien, queridos hermanos, que el Señor les bendiga.